Muy bien, ¿cómo se encuentra? Vamos a dar comienzo a una clase de base de datos 2 para la Tecnicatura Universitaria en Programación de la Extensión Áulica de Crespo. En esta oportunidad vamos a escuchar la exposición de tres grupos de trabajo donde nos van a explicar todo el avance que han tenido de los conocimientos que se están dando en esta materia. Esta nueva modalidad nos está permitiendo ir aprendiendo a medida que se hace, lo cual lo vemos muy positivo. Y bueno, por supuesto también se ven los avances de los equipos, así que sin más preludio, el equipo número uno, cuando quiera, puede comenzar. Adelante. Muy bien, buenas tardes. En esta presentación vamos a hablar de dos conceptos importantes para base de datos, que son los índices y las vistas. Sirven para optimizar las búsquedas, para facilitar el acceso a datos y para mejorar la forma en que trabajamos con la información de la base de datos. Voy a hablar de lo que son los índices. Es una estructura que se utiliza principalmente para acelerar la búsqueda de consultas en las bases de datos para las tablas. eh, Funciona similar a lo que es un índice de un libro. En vez de buscar línea por línea, ya en la consulta encontraría los índices y aceleraría mejor lo que es la búsqueda misma. Eh, Mejora mucho más el rendimiento de lo que es la búsqueda con base de datos muy extensa, cuando hay muchos datos. Y la funcionalidad que tienen principalmente es que sirven de guía para la consulta misma, para que directamente la consulta Select para buscar los datos encuentre los datos teniendo en cuenta esos índices. Hay diferentes tipos de índice. eh, por ejemplo, el B-tree, que es el más común, el que se utiliza normalmente, que se usa por defecto, que permite búsqueda rápida utilizando lo que es la igualdad de datos. Después el tipo hash, que es para hacer búsquedas exactas, es mucho más rápido. Por ejemplo, con los mails se utiliza mucho, pero no sirve en el caso de que sean con ordenamiento. Y los compuestos, cuando se hacen búsquedas con muchas filas en las columnas, por ejemplo, con nombre y apellido de cliente o en esos casos. Una de las ventajas principales, bueno, es el tema de que eh, acelera mucho más las búsquedas de las consultas y cuando existe un ordenamiento y un filtro. Pero las desventajas es que ocupan eh, más lugar, digamos, en la base de datos y lo que son las operaciones de insert, de update o delete suelen ser mucho más lentas. Bueno, ahora vamos a hablar de las vistas. Una vista básicamente es una consulta SQL que queda guardada. Se usa como si fuera una tabla, pero en realidad no almacena datos, sino que cada vez que lo usamos trae información actualizada de otras tablas. Pasar a la siguiente. A los tipos, bueno, a los tipos de vista. Hay dos tipos principales de vista. Una es la vista normal, que se ejecuta cada vez que la consultamos y siempre muestra los datos actualizados. Después tenemos la vista materializada, que guarda los resultados, lo que hace que sea más rápida, pero necesita actualizarse cada cierto tiempo. Puedes pasar a la otra. Vamos a ver las ventajas y desventajas. La ventaja que tiene es que simplifican consultas complejas, permiten reutilizar lógica y mejoran la seguridad, ya que podemos mostrar solo ciertos datos. Como desventajas, son más lentas cuando hay muchos volúmenes de datos, algunas no permiten modificaciones y las vistas materializadas ocupan espacio y requieren mantenimiento. Ahora los otros chicos van a dar una demostración. Ahí ya estoy compartiendo. Sí se ve, Maxi. Pues ya, bueno. Bueno, vamos a pasar a explicar la parte práctica. Maxi va a ir metiendo los comandos, yo voy a ir explicando.
Bien, primeramente vamos a mostrar cómo funciona la consulta sin ubicar un índice, que básicamente lo que hace MySQL, como no sabe dónde está lo que queremos consultar, va a recorrer todos los registros que haya y no va a usar ninguna referencia ni nada. En este caso consulto los 45 registros. Ahí creamos. Ahí está creado el índice. Mostramos acá que se creó y ahora ejecutamos de vuelta. Y como se puede ver ahí, sí consultó una referencia, que en este caso la key va a ser el índice que agregamos. Y en este caso recorrió 5 registros para encontrar eh, lo que estábamos buscando. Por ende, se optimiza muchísimo el tiempo de búsqueda y de consulta a la hora de querer encontrar un dato. Bien, mostramos que ya tenemos el índice en vehículos para patente y ejecuto. Bien, acá ya tendríamos el índice único creado. En este caso, lo que hace el índice único es evitar que se dupliquen datos. En este caso, para nosotros que tenemos el box service, sería un gran problema que se duplique, por ejemplo, la patente de un vehículo. Entonces, el índice nos ayuda a que si un operario quiere ingresar una patente que ya está en la base de datos, directamente le va a tirar el error de que no se va a poder crear el registro. Es más que nada para proteger un poco la integridad de los datos también. Perfecto. Vamos a crear un índice compuesto. Actualizar acá. Quedó creado ahí y lo ejecuto. Bien, ahí está el índice creado. Lo que hace el índice compuesto es que va a ser más eficiente que dos índices separados. Porque si estarían los dos índices separados, MySQL consultaría uno y después el otro. En este caso, elegiría uno o el otro. Vamos a crear ¿Querés una pasar vista. a las vistas, Maxi? Ujú. ¿La aplicamos de ahí o la mando nomás? Ah, Mando. bueno, se van a consultar 3 tablas para crear una vista que no Iniciar va a la almacenar consulta. datos. Y lo que va a mostrar son los registros de Juan Pérez en este caso, de los service que hizo. Ujú. Vamos a la de seguridad. Y eso queda guardado para no tener que traer que queda guardado, exacto. La vista queda Ujú, guardada para su posterior consulta, sin tener que volver a escribir la sentencia SQL, ¿no? ujú. La búsqueda la hace sobre la vista, en lugar de hacer Exactamente, todos los sin jumps, necesidad de ¿no? volver a escribir el. Claro. Vamos a crear una vista de seguridad para limitarla. En este caso, la vista de seguridad es más que nada para proteger datos que por ahí no se quieran mostrar al público. En este caso, la lista que creó Maxi no va a mostrar eh, el El email mail. de los clientes, porque es algo que, por ejemplo, los operarios no necesitan saber y puede llegar a tener problemas, digamos. Entonces, por esa razón se oculta porque es algo que directamente el operario no es un dato que sea relevante para el trabajo que tengan que hacer. Y aparte el email en ese caso se puede usar para hacer ingeniería social, donde lo vinculan a la patente, saben el vehículo que tiene, después le pueden enviar un mail dañino diciéndole que, bueno, que debe Sí, una, no, no, o una el multa. email en este caso no sería para contacto porque para contacto ahí directamente figura el teléfono, así que con el teléfono directamente se le podría enviar un WhatsApp o directamente tener
un mensaje pregrabado en WhatsApp, como hacen muchas empresas, y poder avisarle al cliente que su auto ya está listo o que tiene tal fecha, tiene un service agendado. Bien, creamos una vista materializada. ¿La ejecutó? ¿Sí? Ejecuta. Y ahí la llamo. Bien, en este caso la vista materializada nos va a decir la cantidad de vehículos que tienen todos los clientes y el total de service que se le hizo eh, a todos los vehículos de ese cliente en específico. Lo que tiene MySQL es que no tiene, no tiene vistas materializadas y hay que actualizarlas manualmente. En el caso de Postgre, por ejemplo, sí se puede con Refresh Materialized View. Se puede refrescar automáticamente. En este caso, como estamos en MySQL, tendríamos que hacerlo manualmente cada vez que queramos consultarlo. Y bueno, esos Mm, serían los más o menos para mostrar cómo funcionan y cuál es la diferencia entre una y otra. Eh, Obviamente, esto escalándolo a mucho más registros tendría mucho más impacto a la hora de las búsquedas. Sería mucho más eficiente, no es lo mismo con nosotros en este caso que tenemos, en este caso, 25 filas, que si tenés 4.000, 5.000, 1.000.000, sería muy distinto el tiempo de respuesta. Exactamente. Sí, sumado a eso, es una buena combinación, ¿no? Como bien dijeron, el índice más la vista. Tenemos protección de las tablas, es decir, no exponemos todas las tablas completas a las consultas. Y después Sí, exacto. cuando avancemos en clases posteriores que veamos seguridad, roles de usuario y respaldo y bueno, algunas cositas más que también tienen que ver con el mantenimiento de la base de datos, vamos a ver que eso también ayuda mucho para bueno, generar mayor seguridad y protección, ¿no? Porque el ataque está a la orden del día todo el tiempo, o sea, esto es una cuestión de que hay que tenerlo presente siempre, porque de lo contrario, el sistema, si bien puede estar excelentemente bien desarrollado, si no tenemos eh, esos cuidados, más que nada, ¿no? Podemos tener un dolor de cabeza terrible. Sí, sí, nosotros por ahí pensamos también en el tema por ejemplo, de la vista de seguridad, de que el operario no tenga el email del cliente. Porque como puede pasar, como pasa en toda empresa, que puede haber roces entre los mismos operarios o problemas internos o problemas con algún cliente que no pase a mayores, digamos, Claro, que no se tenga que derivar a algo de recursos humanos por un error de seguridad que se pudo haber implementado desde un principio. exactamente. Bueno, gente, muy bien. Está Ah, gracias. completo. Y bueno, con las pruebas y todo, así que bueno, cerradito con moño, ¿eh? Muy bueno. Ajá. Así que este grupete ya le puede dar paso al siguiente, cuando están listos. Dejen de compartir ustedes, así comparto Perfecto. el otro grupo. Gracias. ¿Se ve, profe? Excelente. Mm. Bueno, bueno, vamos a explicar base de datos. Voy a empezar. Una base de datos es un conjunto organizado de datos relacionados entre sí que permite almacenar, gestionar y recuperar información de manera eficiente. Su objetivo es garantizar que los datos sean accesibles, consistentes y seguros.
apretar, perdón, no sé. No, bueno, las funciones claves del DBMS, no me sé la palabra en inglés, perdón. Eh, Permite definir la estructura de la base de datos, permite la manipulación de los datos, facilita la inserción, actualización y eliminación de datos, control de acceso, gestiona los permisos y la seguridad de los usuarios, seguridad de la información, protege los datos contra accesos no autorizados. El backup y la recuperación aseguran la restauración de datos en caso de fallos. El control de concurrencia gestiona el acceso simultáneo de múltiples usuarios. Bueno, el modelo relacional que usamos nosotros organiza los datos en tablas relacionales compuestas por filas, registros y columnas, atributos. Cada tabla representa una entidad del mundo real. Tienen la clave primaria que eh, identifica de forma única cada registro en una tabla y tiene la clave foránea que establece una relación entre las tablas referidas a una clave primaria entre sí. Integridad de identidad. La clave primaria puede ser nula ni irrepetible, garantizando la unidad de cada registro. Integridad de referencia. La clave foránea debe coincidir con los registros existentes en las tablas referenciadas. Integridad del dominio. Los valores de una columna deben respetar el tipo de datos y las referencias definidas. Integridad semántica. Reglas propias de los negocios que cumplir, debemos cumplir con los datos. Transacciones, que así. Transacciones es un conjunto de operaciones que se ejecutan como una única unidad lógica, se confirman con un commit y se deshacen con un rollback. La autonomía asegura que todas las operaciones dentro de una transacción se completen o ninguna lo haga, evitando estados intermedios. Consistencia garantiza que la base de datos se mantenga en un estado válido después de cada transacción exitosa. El aislamiento, las transacciones concurren, se ejecutan de manera independiente, sin interferir entre sí. La durabilidad, una vez que una, que una transacción es confirmada, sus cambios persisten permanentemente, incluso ante un fallo del sistema. Manejo de la concurrencia permite que los múltiples usuarios accedan y manipulen la base de datos al mismo tiempo, maximizando la eficiencia. Problemas comunes pueden llevar a problemas como la lectura sucia, la lectura repetible y la lectura fantasma, afectando la consistencia. Soluciones: se utilizan los niveles de aislamiento, transacciones y mecánicas de bloqueo para gestionar y prevenir estos problemas. Bueno, ahora vamos a la etapa de diseño de la base de datos. Está el diseño conceptual, donde se modela la realidad con herramientas como modelo de entidad de relación, independiente de la tecnología. Después está el diseño lógico, que se traduce el modelo conceptual a un modelo de datos específico como el modelo relacional. Y después está el diseño físico. Se define cómo se almacenarán los datos en el medio físico, incluyendo índices y particionamientos. Vamos con los componentes del modelo de entidad de relación. Son las entidades, objetos o conceptos del mundo real que se quieren representar. Ejemplo, cliente, oro. Atributos, características o propiedades que describen las entidades. Ejemplo, el nombre y la fecha. Las relaciones, asociaciones o vínculos entre dos o más entidades.
Cardinalidad. Define la cantidad de instancias de una entidad que se relacionan con instancias de otras. La normalización de datos. Propósito. Proceso que se organizan los datos en tablas de... Perdón. Propósito. El proceso para organizar los datos en tablas que para eliminar redundancia y evitar inconsistencias, mejorando la integridad. Primera forma normal. Asegura que todos los atributos de la tabla contengan valores atómicos y no haya grupos repetidos. Segunda forma normal. Una tabla está en dos foreign key. Si está en un foreign key, no todos los atributos No todos los atributos no clave dependen de la clave primaria. Y tercera forma normal, una tabla está en tres foreign keys, está en dos foreign keys y no contiene dependencias transitivas entre atributos no clave. Dependencias funcionales, una relación entre atributos donde el valor de uno o un conjunto determina el valor de otro. Ejemplo, DNI, el nombre. Oye, Sí. ahora vamos con las técnicas de optimización de consultas. Evitar seleccionar solo las columnas necesarias reduce la cantidad de datos a procesar. Usar join en lugar de subconsultas. A menudo los joins son más eficientes para combinar datos de múltiples tablas. Indexar columnas claves, crear índices en columnas frecuentemente utilizadas en Google, Join, Order by, para acelerar las búsquedas. Explain, herramienta para analizar el plan de ejecución de una consulta SQL y detectar ineficiencias. Particionamiento de 10 tablas grandes en partes más pequeñas y manejables mejora el rendimiento y la administración. Comandos SQL esenciales. Los comandos como create, alter, drop, para definir y modificar la estructura de la base de datos. Después tenemos los de manipulación, lo de arriba, lo que había dicho era de definición. Comandos como select, update, delete, para manipular los datos dentro de las tablas. Después tenemos el control de lenguaje y los comandos como grant, revoke, para gestionar los permisos de los usuarios sobre la base de datos. Después tenemos las transacciones, como habíamos dicho antes, el commit, el rollback para gestionar las transacciones. Concepto y uso de índices. Definición. Los índices son estructuras especiales de búsquedas que se crean sobre columnas de una tabla para acelerar la recuperación de datos. Tipos. Existen varios tipos de índices, como B-tree, el más común, hash índices compuestos, varias columnas y únicos garantizan, ay, perdón, Perdón. y únicos garantizan valores únicos. Las ventajas mejoran significativamente la velocidad de las consultas select, al permitir al motor de la base de datos encontrar filas más rápidamente. Las desventajas son, ocupan espacio adicional en disco y pueden ralentizar las operaciones de inserción, actualización y eliminación, ya que el índice también debe ser mantenido. Las vistas, tablas virtuales. Definición. Una vista es una tabla virtual basada en el resultado de una consulta SQL. No almacena datos por sí misma, sino que muestra los datos de las tablas subyacentes. Los tipos pueden ser una vista normal, dinámica, siempre refleja los datos actuales, o una vista materializada, almacena el resultado de la consulta y se actualiza periódicamente. Los usos. Simplificar consultas complejas, generar reportes personalizados y controlar el acceso a datos específicos al ocultar ciertas columnas o filas. Combinado, tablas con join. Inner join devuelve solo las filas que tienen valores coincidentes en ambas tablas relacionadas. Left join devuelve todas las filas de la tabla de la izquierda y las filas coincidentes de la tabla derecha. Right join devuelve todas las filas de la tabla derecha y las filas coincidentes de la tabla de la izquierda. Full join devuelve todas las filas cuando hay una coincidencia en una de las tablas mostrando nulos donde no hay. Y bueno, nosotros lo que quisimos, están las tres unidades que venimos dando de la materia hasta acá, digamos.
Por eso dice proceso integral de base de datos, conexión entre la teoría fundamental, el diseño y la implementación. La unidad uno que le había dicho mi compañero Mauricio, era que establece los principios básicos de las bases de datos, su integridad y las transacciones. La unidad 2, el diseño y optimización, se enfoca en cómo estructurar una base de datos eficiente y mejorar su rendimiento. La unidad 3, la implementación, abarca el uso de SQL, índices y vistas para construir y mejorar sistemas reales. Modelo relacional aplicado en el sistema. En el sistema de obras y servicios, el modelo relacional se ve directamente reflejado en la organización de los datos en tablas interconectadas en PHP Cada tabla, cliente, orden, trabajo técnico, etcétera, tiene su clave primaria para identificar registros de forma única. Integridad referencial en acción. Vincula orden de trabajo vinculadas a clientes, facturas, a orden de cobro, a facturas mediante el uso de claves foráneas. Prevención evita errores de consistencia como orden sin cliente, asignadas o facturación sin una orden asociada. Asegura la Coherencia. coherencia de los datos. Transacción en la generación de factura. Al generar una factura, el sistema relaciona varias operaciones, inserta facturas, actualiza estado de la orden como una única transacción. Si todas las operaciones tienen éxito, se realiza un commit. Si alguna falla, se ejecuta un rollback para mantener la consistencia de los datos. Bueno, así, garantía de la base de datos. Atomicidad. La factura y la actualización de la orden se procesan como una entidad indivisible o ninguna ocurre. Consistencia. Los datos de la factura y las órdenes siempre son válidos si cumplen con la regla de negocio tras la operación. Aislamiento. Múltiples usuarios pueden generar facturas sin que sus operaciones se interfieran mutuamente. Durabilidad. Los datos guardados una vez confirmados en el commit permanecen incluso ante los fallos del sistema. El diseño de la base de datos antes de la implementación. Los diseños de la base de datos del sistema se realizó siguiendo el modelo de entidad de relación MER. Las entidades como cliente se mapearon en una tabla clientes y sus relaciones se incorporaron con claves foráneas como la relación cliente-node ante la creación de PHP Miami. Normalización para eficiencia del sistema. Redundancia. Los clientes no se repiten en cada orden y los materiales están en una tabla separada, evitando duplicidad. Organización. El sistema mantiene una estructura clara, lógica de los datos, facilitando su comprensión y manejo. Mantenimiento. Simplifica las actualizaciones y modificaciones, ya que los cambios se realizan en un único lugar. Y la consistencia reduce las inconsistencias y errores de datos, mejorando la fiabilidad de la información del sistema. Optimización de consultas en operación. Uso de Join. Se utiliza Join para relacionar eficientemente la información entre tablas como órdenes con clientes o facturas con cobros. Específico, el sistema evita el uso seleccionando solo las columnas necesarias para reducir la carga de la base de datos. Análisis con Explain. Se analizan consultas críticas con Explain para identificar cuellos de botella y mejorar su rendimiento. El resultado de estas prácticas mejoran el rendimiento general del sistema al trabajar con grandes volúmenes de datos y múltiples usuarios concurrentes. Implementación de índices en PHP Miami. Columnas clave. En la base de datos se crean índices en columnas frecuentemente consultadas como estado, cliente ID y orden ID. Beneficio: esto permite búsquedas mucho más rápidas y mejora el rendimiento general del sistema, especialmente en consultas complejas. Vistas para simplificar reportes. Se utilizan vistas para simplificar consultas complejas. Por ejemplo, una vista puede combinar la información de orden, cliente y estado en una única tabla virtual
Esto permite generar reportes personalizados sin necesidad de escribir SQL complejo repetidamente, facilitando la extracción de información relevante. Integrando información con join, orden más cliente, combinar para obtener detalles completos de una orden junto con la información del cliente, orden más técnico, unir para asignar y seguir las responsabilidades de los técnicos en cada orden de trabajo, factura más cobro, relacionar para gestionar y visualizar el estado financiero de las facturas. Beneficio, esto permite una visualización integral y coherente de los datos relacionados, esencial para la gestión del sistema. Integración total del el sistema como ejemplo. Unidad 1. Los fundamentos garantizan la integridad y consistencia de los datos críticos del sistema. Unidad 2. El diseño y la optimización Ok, aseguran. ok. Unidad 2. El diseño y la optimización aseguran estructura correcta y consultas eficientes para la base de datos. Unidad 3. La implementación mediante SQL, índices y vistas mejora el rendimiento y la funcionalidad del sistema. Conclusión, la estructura está diseñada e implementada y permite aplicar estos conceptos cuando el sistema entre en funcionamiento. Y conclusión, la base de datos como columna vertebral. Actualmente se encuentra implementada la estructura lógica de la base de datos en PHP-MyAdmin, lo que permite evidenciar el modelo relacional, la normalización y la organización de las entidades principales del sistema, dejando preparada la base para la futura carga operativa de datos y aplicación completa de transacciones e integridad referencial. Esto es como la vista para ahí. Bueno, lo que quisimos integrar fueron las tres unidades que venimos dando. Con respecto a la unidad 3, habíamos hecho como la unidad 1 y 2 en PHP-MyAdmin. La 3 la tenemos que desarrollar mucho más, digamos. Vimos que nuestros compañeros ya tenían bastante. Nosotros tenemos como las tablas, todo, y ahí se puede ver, no sé si se están viendo, ¿no? Y Sí, tenemos que ponernos con la unidad 3 a desarrollarla bastante más como la habíamos desarrollado en la teoría de cómo lo queríamos hacer, Claro, digamos. nosotros nos basamos más en la teoría que Claro, en pues, la la práctica, si bien ahí lo último que volvimos a explicar era la práctica, cómo se hace la práctica, todavía no tenemos conectado la base de datos con el... y cómo lo queremos hacer. Claro. Nosotros hicimos la manera en la que lo queríamos desarrollar, digamos, lo que tenemos que desarrollar. bien. Bueno, veo que han hecho un buen trabajo de resumen. Lo que les sugiero es que para próximas presentaciones no se limiten a leer textual lo de la filmina porque, bueno, eso genera un problema porque no se agrega nada, digamos, a lo que se está viendo. Entonces tienen que tratar de tener visto el material previamente y después hablar encima acerca de eso con sus palabras, cosa de poder ampliar el texto que se está mostrando. Caso contrario, en algunos casos parecía como que era la primera vez que lo leían, entonces tampoco queda bien eso, ¿no? Para futuro tiene que mejorarlo eso. Y me parece bien, sí, que traten de avanzar con el tema de vincularlo directamente ya a su proyecto, del tema de obras y servicios, que bueno, el concepto está bien, está dentro de lo coherente. Bueno, falta nomás que, bueno, que funcione y esté relacionado. Y bueno, y revean esa parte de las exposiciones que, bueno, estamos aprendiendo, como ya les digo siempre, todo suma. Hoy aprendieron algo más. Hicieron un video extremadamente largo, lo cual ya es un desafío lindo, y lo pudieron mantener. Pero bueno, tienen que mejorar todos esos detalles que les digo, ¿no? No se puede estar leyendo textual porque, bueno, se transforma en algo poco didáctico y, por supuesto, no aporta lo que se está leyendo. Sí Eh, valoro el resumen, sí valoro el trabajo que hicieron, que está concatenando las tres unidades, lo cual, bueno, va a servir porque les va a servir incluso también como base cuando haya alguna duda o cuando tengan algún elemento que definir o se encuentren con una situación particular de su proyecto, van a tener ya un buen compendio de información sumado a los otros videos de los otros grupos que, bueno, que ya tienen también información para agregar. Así que bien, muy bien.
Sigan trabajando, por favor, que están bien orientados. Faltaría entonces el último grupo, ¿no? ¿Qué quedaría por responder? Sí, ahora comparto pantalla. Muy bien, gracias. Ahí se ve, ¿no? Sí. Ok. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre dos herramientas fundamentales para la base de datos, que no solo guarda información, sino que la haga de forma inteligente y eficiente. Estos son los índices y las vistas. Bueno, ¿qué es un índice? Yo lo entendí como que es eh, con un concepto que es imaginarme que estoy en una biblioteca gigante buscando un libro específico. Hay dos maneras de hacerlo: ir pasillo por pasillo, que en base de datos se lo llama Full Table Scan, y la otra manera es con un catálogo, que el catálogo sería el índice. La definición técnica sería que es una estructura de datos que acelera drásticamente la recuperación de registros. Los índices tienen una contrapartida y es que ocupan espacios en el disco, y como hay que actualizarlos cada vez que agregamos o cambiamos algo, hacen que los procesos de insertar, actualizar o borrar datos sean más lentos. Los tipos de índices: está el primero, que es el B-tree, es el más común, es ideal para buscar rangos o valores exactos. El segundo es el hash, que es muy rápido para buscar valores exactos, pero no sirve para ordenar. El tercero es el compuesto, sirve para buscar varias columnas a la vez. El cuarto es el índice único, que garantiza que no haya ningún dato repetido. Esto se usa más que nada para el email, el DNI o el quit. Y el último es el índice parcial, que solo indexa una parte de la tabla que cumple cierta condición, ahorrando bastante espacio. Las ventajas eh, que tienen los índices es mejorar drásticamente la velocidad del select en tablas grandes, reduce el tiempo en consultas complejas, los índices únicos garantizan integridad, permiten mejor plan de ejecución, y los índices parciales minimizan espacio. Las limitaciones que tienen estos índices es que incrementan tiempo de escritura, consumen espacio adicional en el disco, la sobreutilización puede degradar rendimiento, y un índice mal diseñado puede ser ignorado. Bueno, acá están algunos ejemplos del índice compuesto, el índice único y para eliminar índice, que esto lo explicó el profesor en la clase pasada de base de datos. Em, Bueno, yo les voy a hablar de lo que es una vista. En mis palabras, una vista sería como una tabla falsa que en realidad viene de una consulta guardada. No guarda datos normalmente, solo muestra la información cada vez que le usas. Siguiente. Hay dos tipos de vistas, las normales y las materializadas. Las normales se ejecutan en tiempo real y no ocupa espacio en disco, pero al hacer muchas consultas seguidas puede dar la información más lenta. Y después tenemos la vista materializada, que almacena resultados físicamente en disco y ofrece una mayor velocidad para consultas repetitivas y también requiere una actualización periódica. ¿Sí? Bueno, acá vemos unos casos de uso y práctica en reportes financieros, datos complejos, seguridad y dashboard. Bueno, acá un pequeño resumen del Power, donde vimos los índices que aceleran lectura pero ralentizan escritura, las vistas normales y las vistas materializadas. Y ahora mi compañero va a pasar a la parte práctica.
Ok, ahí se ve, ¿no? Sí, se ve bien. Ok. Nosotros no lo hicimos con la base de datos de nuestro proyecto, sino que creamos Bien. una nueva base de datos. Lo primero que hizo, bueno, fue crear la base de datos práctica de índices con dos tablas, usuarios y ventas. Antes de crear el índice único, voy a ejecutar un explain para ver cómo MySQL busca este mail. A ver. Acá en donde dice type, abajo dice al, o sea que recorrió toda fila por fila hasta encontrar esto. Mm. Ahora vamos a crear el índice único. Ahí se creó. Y ahora vamos a crear la consulta con el índice. O sea que recortó bastante porque el type ahora es const y el rows es igual a 1. Significa que ya no recorre toda la tabla, sino que va directamente al registro. Y si intento insertar un mail repetido o que ya existe, tendría que tirar un error. Ahí lo tira este error que dice entrada duplicada, ana@example.com, porque está repetido, duplicado. Em, y ahora vamos a pasar a la vista. Se va a crear la vista ahora. Se crea acá la vista. Y lo que hace es agrupar las ventas por cliente y sumar el total. Se puede filtrar como cualquier tabla, por ejemplo, solo los clientes que hicieron la compra por más de 500 pesos o dólares o como la moneda que quieras usar. Eh, y acá están todos las vistas donde hicieron las compras, el total de las compras da más de 500. La última parte es comparar los tiempos. Acá hago una consulta directa. Tarda 0,0010 segundos. Y ahora voy a hacer una misma consulta usando la vista. Tendría que tardar menos, no tanto porque como es una base chica, no se nota tanta la diferencia. Tarda 0,0005 segundos. La Como mitad. dije, es una tabla chica, así que la diferencia no es tanta. Sirve para tablas mucho más grandes, de millón, mucho más. Esta solo tiene 106 registros, creo. O sea, 102 y 106 registros. Así que no tarda casi nada. Igual tardó la mitad. Le dio Sí, un pero sí. tarda. Y creo que eso sería todo, más o menos. Bien. Bueno, el trabajo está bien hecho, está bien aplicado y tiene la parte práctica es muy importante porque lo pueden comprobar, Sí. ¿no? Falta Eh, aplicarlo en el proyecto nomás que tenemos. exacto, eso te iba a decir que sería bueno ahora que lo encaren ya con el proyecto porque se ve que manejan los conceptos, que eso es lo importante. Están entendiendo la importancia de manejar estos conceptos, que es medular, siempre lo repito, ¿no? Hasta el cansancio. Una vez que el profesional sale a la calle no puede tener dudas sobre determinadas herramientas, no puedes dudar de cómo se usa y qué es lo que necesita para cada cuestión. Es decir, un electricista
o un carpintero, o un herrero, o una persona que sea un especialista en algo, no puede ir con dudas a encarar una actividad de resolución de problemas. Bueno, nosotros también. O sea, el técnico en programación, articulador de soluciones digitales, no puede estar dudando, sino que tiene que saber exactamente cuáles son los caminos certeros para solucionar el problema. Es decir, te llama un cliente y te dice que el sistema está lento. Bueno, pueden ser muchas cuestiones, pero seguramente la mayoría de las veces pasa por consultas mal realizadas. Si seguramente el sistema fue hecho por alguien que no estuvo formado correctamente, entonces las consultas están repetidas, están mal hechas, tienen subconsultas en lugar de usar join, la tabla no tiene índices. Entonces, claro, el sistema anduvo bien unos meses, un año, 2 años, y cuando el sistema comenzó a tener muchos registros, claro, las consultas comenzaban a demorar por una cuestión obvia. ¿Por qué? Porque para pedirle un reporte de venta tiene que leer 2 millones de registros el sistema, y bueno, si no tiene índice lo va a empezar a hacer desde el inicio hasta el fin. Y no le va a quedar otra que recorrer a todos para poder aplicar el filtro que le está pidiendo, que es la fecha, la zona o lo que le esté pidiendo del resumen de venta, ¿no? Eso es muy común, es bastante común, ¿no? Después en la vida diaria de la profesión. Eh, Gente que por ahí tenía una relación con una empresa de programación y la dejó de tener, y bueno, y empieza a buscar por relaciones, por lo que sea, ¿no? Por referencia más que nada. Habla con otra gente, bueno, ¿quién es tu programador? ¿Cómo anda tu sistema? No, a mí me anda bárbaro, bueno, ¿y quién es? Es fulano, bueno, entonces ahí te llaman y te van recomendando, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona siempre le anduvo bien el programa, o sea, nunca demoró 5 minutos una consulta, o sea, lo máximo es 1, 2, 3 segundos y va, está dentro de lo normal, ¿no? Así que realmente estos temas son importantísimos, y se aprenden una sola vez, y la práctica es muy importante. No solamente esta práctica básica que se hace así para experimentar la teoría, sino después ponerlo en marcha en un sistema propio, como todos están intentando hacer, que me parece bárbaro, me parece genial, porque hemos avanzado muchísimo. Es decir, estamos a un mes y medio del inicio de la cursada y ya tenemos un avance fenomenal en cuanto a manejo de conceptos demostrados por ustedes, en más y en menos, ¿no? Por supuesto, cada uno a su ritmo, pero ya han tenido la posibilidad de preparar presentaciones, de hablar acerca de temas, van tomando referencia de lo que necesitan hacer. O sea, un grupo dijo, bueno, ahora nosotros queremos hacer como hizo el otro grupo, colocarlo directamente, esta parte que nos falta, en el proyecto, vincularlo. Bueno, todo eso es un contagio positivo que nos hace bien. Después las comunidades eh, de profesionales también pasa lo mismo, generalmente pasa lo mismo. Uno se contagia de acuerdo a la temática que hace, habla con pares que hacen lo mismo, y también se va nutriendo, ¿no? Se va como contagiando y se va también energizando, se podría decir, por rebote mismo de ideas, hablando con otros, y lo va aplicando a lo que le gustaría hacer en su proyecto. Todo muy sano, por supuesto, todo con admiración o sana envidia a veces, ¿no? Cuando se ve que alguien ha avanzado más sobre algo, bueno, y uno lo quiere también aplicar, y es importante también eso, ¿no? Es importante también sacar ideas de otro y poder después aplicarla a, a un proyecto que, por supuesto, seguramente le va a dar satisfacción, porque, bueno, lo pusieron en marcha ustedes mismos. Eso creo que también habla muy bien a nivel profesional. Así que bueno, de mi parte, conforme otra vez con el trabajo, ya les he dado la devolución a cada uno como para que lo tengan presente, y creo que está bien, ¿no? Por ahora con esta parte, vamos a cortar la grabación acá y vamos a deliberar algunas cuestiones del tema de parcial y demás ya en privado. Gracias, hasta la próxima.